23, 7 en punto de la mañana. Faltan ya nada más unos minutos para empezar con la información política. Hoy nos acompaña en este espacio Adriana. Buenos días, ¿cómo estás? María Mercedes, amigos en casa, muy buenos días. Para nosotros es un placer acompañarlos en esta jornada, manteniéndolos siempre muy bien informados. Como siempre, amigos, 7 grados centígrados en la capital. Recuerde que si sale, evite meterse por las rutas que tiene tráfico. Tome en cuenta el pico y placa. Hoy es 9 y 0 los dígitos. 9 y 0. Los dígitos que hay que tener muchísima precaución para evitar las multas principalmente. Y empezamos con la información. Así es, María Mercedes. Empezamos con las noticias y les contamos que la falta de pago del gobierno por el aporte del 40% para cancelar las pensiones jubilares obliga al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social IES a tomar de los ahorros de los afiliados para cumplir con los jubilados. Efectivamente, Adriana, ante ello, amigos televidentes, organizaciones de jubilados ya contemplan interponer un recurso de amparo. El retraso del gobierno con el pago del 40% para pensiones jubilares pone nuevamente en jaque al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. La institución, para cumplir con esta obligación, ya contempla tomar de los ahorros de los afiliados para cancelar a los jubilados. Así lo dio a conocer el titular del IES, Diego Salgado. Si el Estado se atrasa, nosotros como Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social no nos podemos atrasar en el pago de pensiones. Entonces, si es que el Estado no nos paga en estos días lo correspondiente al mes de agosto, pues tendremos que echar mano de la reserva. Repito, no sería la primera vez. Hasta agosto el gobierno tiene que cancelar al IES 1.134 millones de dólares, de un total de 2.118 millones que se tiene presupuestado entregar a la institución en el 2023. Y hasta la fecha solo se ha transferido 344 millones. Para Henry Llanes, representante de asociaciones de jubilados, se sigue jugando con fuego y manejando irresponsablemente los fondos del IES. Toma los recursos del fondo de pensiones, a pesar de que hay una prohibición de la ley de seguridad social que dice que no se debe tomar los fondos, el dinero de un fondo para financiar otro fondo. Genera una descapitalización, además le genera un enorme lucro cesante porque deja de recibir ingresos por cuestión de rendimiento financiero, por tasas de interés. A este ritmo, si el Estado no paga hasta diciembre la deuda, tampoco se descarta poder desinvertir recursos administrados por el BIES para cumplir con los pagos de las pensiones, lo que a decir de Llanes afectaría la colocación de créditos. Disminuye también esa disponibilidad económica, ese ahorro para los préstamos quirografarios, ¿no? Préstamos hipotecarios, préstamos prendarios, ¿no? Sin embargo, Salgado sostiene que no habría tal afectación. No, en absoluto. Para que tenga una idea, el BIES tiene un capital de más de 20.000 millones de dólares que es de los afiliados. En este marco, desde las organizaciones de jubilados ya se piensa en interponer un recurso de amparo. En Quito informó Adriana Rojas. 558 centros de salud han sido intervenidos por el gobierno de Guillermo Lasso para realizar mejoras. Uno de ellos es la Casa de Salud de San Antonio de Pichincha. El presidente de la República, Guillermo Lasso, visitó el Centro de Salud de San Antonio de Pichincha para supervisar los servicios brindados a mujeres embarazadas, niños y niñas menores de 2 años de edad. Esto en cumplimiento de su programa Ecuador Crece Sin Desnutrición Infantil. He tenido todos los chequeos, todos los meses. Lo que más me ha gustado creo que son los talleres que nos dan aquí para preparar a las madres. Es un buen incentivo que se ha hecho aquí en nuestra comunidad. Entonces nos lleva a estar más preparadas al momento de dar a luz. Lo que estamos es fortaleciendo los centros de salud y para que cuenten con el personal requerido para poder atender tanto a las madres gestantes, como también a los niños desde que nacen hasta que cumplen 2 años de edad. Por otro lado, el jefe de Estado anunció que del 18 al 20 de octubre, Guayaquil será el centro de la Cumbre Internacional Nuevas Fronteras, Educación 360, donde se analizarán materias en inteligencia artificial y profesiones del futuro. Lasso también aprovechó el espacio para recalcar los logros alcanzados en educación superior. Este año también destinamos 1.300 millones de dólares para la educación superior, 2.200.000.000 más que el año pasado.
informó Valeria Navarro. Presente avance informativo de El Comercio TV. Autoridades del Consejo Nacional Electoral demandan al Ejecutivo reformas al decreto del estado de excepción en las provincias de Manabí, Los Ríos y el Cantón Durán. Argumentan que las restricciones a la libre movilidad de sus funcionarios dificulta el desarrollo del proceso electoral. El directorio del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, IES, indicó que ante la falta de pago del 40% para pensiones jubilares por parte del gobierno, se verían obligados a tomar del fondo de ahorros de los afiliados para cubrir esta deuda. El expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, se declaró inocente en una corte de Washington ante las acusaciones del presunto intento de revertir el resultado de las elecciones del 2020 en el país norteamericano. En breve, la ampliación de estas y otras noticias. Seguimos revisando más noticias. Autoridades electorales demandan reformas al decreto ejecutivo que declaró el estado de excepción en las provincias de Manabí, Los Ríos, así como el Cantón Durán en Guayas. Argumentan que las restricciones de libre movilidad dificultarían el normal desarrollo del proceso electoral. El Consejo Nacional Electoral CNE está a la espera del pronunciamiento del Ejecutivo, tras un pedido realizado ya que han quedado fuera de las personas que tienen luz verde para poder movilizarse en las provincias de Manabí y Los Ríos, además del Cantón Durán en Guayas, donde se declaró el estado de excepción por la ola de violencia que se vive. Y hemos solicitado al Ejecutivo de forma oficial se reforme este decreto para que para que el Consejo Nacional Electoral en el proceso en sí esté exento, o sea, parte de las excepciones para funcionarios electorales, observadores nacionales e internacionales, para los delegados de las organizaciones políticas y la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas que están en la dinámica del proceso electoral y que permanentemente trabajamos 24/7 hasta la proclamación de los resultados definitivos. Se exhortase hasta el 30 de agosto con la posibilidad de que pueda ser sometido a análisis nuevamente el decreto, que tiene una vigencia de 60 días desde el pasado 24 de julio. Yo creo que la seguridad está garantizada porque al estar en toque de queda para el resto de la población tendremos efectivos militares y policiales que estarán cubriendo las ciudades y sobre todo a los alrededores de las instalaciones nuestras, y de esa manera consideramos que están garantizadas la seguridad de nuestros funcionarios y todos quienes circulen a esas horas. Recordatorio al régimen que Diana Tamaín, presidenta del CNE, lo efectuó en la entrega de 51.068 credenciales para que los miembros de la Policía Nacional puedan ejercer el derecho al voto de forma facultativa. José Vargas, coordinador para el proceso electoral en representación de la institución policial, envió un mensaje a sus compañeros. Quienes voluntariamente decidan ejercer su derecho al voto, lo hagan pensando en el Ecuador, en el futuro de sus hijos y sus familias. Atamaín refrescando la memoria sobre el papel de los uniformados en procesos electorales. Junto a ustedes realizamos acciones que incrementan la confianza, garantiza el orden público y da la seguridad a los electores. Tanto la Policía Nacional como las Fuerzas Armadas ya cuentan con las credenciales, informó Héctor Romero. La Iglesia Católica iniciará una campaña a favor del sí para que los recursos naturales queden bajo tierra en el Yasuní y en el Chocó andino. Por su parte, Roberto Aspiazu de la Cámara de Energía minimiza los argumentos de sectores ecologistas. La Iglesia Católica no quiere quedarse solo como expectante de las consultas populares sobre la actividad petrolera en el Yasuní y minería en el Chocó andino, y alista cartuchos para oponerse a las mismas con la consigna en defensa de la naturaleza. Es por eso que cuando se habla de esta explotación como del progreso que va a dejar para el país, pero va a significar la muerte para los pueblos indígenas, la muerte de esa flora y esa fauna, como lo dice el Papa, de esta riqueza cultural, natural que la engalana, esta vida desbordante que llena sus ríos y sus selvas.
Religiosos cobijados con la bandera de Cáritas Ecuador advierten haber vivido en carne propia las secuelas del extractivismo. En Esmeraldas son miles las piscinas de agua contaminada que las han dejado ya las mineras y ese agua se filtra. ¿Y ese agua a dónde va? Roberto Azpiazu, vicepresidente de la Cámara de Energía, le apuesta a que gane el no. Se está presentando un escenario apocalíptico que no existe y la realidad es que el campo ITT Bloque 43 ocupan territorialmente apenas 80 hectáreas de un parque que tiene 1 millón de hectáreas. Es decir, proporcionalmente es lo equivalente del Parque La Carolina versus el total de la provincia de Pichincha, menos del 0.01%. Para Azpiazu, más daño nos haríamos al dejar los recursos bajo tierra. Si se pierde ese ingreso al presupuesto general del Estado, que de modo propio ya está continuamente deficitario desde hace más de una década, ¿cómo se va a compensar ese ingreso para garantizar la obra pública, la asistencia social que el Estado ecuatoriano obligatoriamente debe prestar a la población más desprotegida del Ecuador? Esa es la pregunta que tenemos que hacernos y las únicas opciones son aumentar impuestos tipo el impuesto al valor agregado de 12 a 14% o en su defecto disminuir el subsidio a los combustibles, que sabemos de modo propio eso origina una enorme conflictividad social. Una decisión que al parecer deberá primero ser analizada a profundidad, informó Héctor Romero. Los presidenciables cumplieron una nueva jornada de campaña. Aquí les presentamos un resumen de sus actividades. Yacu Pérez, candidato a la presidencia por la Alianza Claro que se puede, recorrió este jueves la provincia de Los Ríos. Su jornada inició con entrevistas con los medios de comunicación, donde dio a conocer sus propuestas de campaña e indicó que uno de sus principales compromisos es el invertir en soberanía alimentaria y fortalecer la producción agrícola y agroecológica. El presidenciable Fernando Villavicencio, por el movimiento Construye, compartió su plan de gobierno con estudiantes de la Universidad Indoamericana en la ciudad de Quito, donde expresó que su tarea más importante en el mandato será vencer todas las negativas que atraviesa el país. Mientras que el presidenciable Daniel Noboa efectuó una caravana en la ciudad de Cuenca, pues la promesa de trabajar por un nuevo Ecuador con empleo, seguridad, educación, salud y oportunidades es prioridad para el candidato. Investigación periodística revela que la justicia norteamericana abrió 36 juicios a funcionarios ecuatorianos que recibieron sobornos de empresas estadounidenses. Pero en el Ecuador solo se habrían activado 6 causas. Fiscales Tortuga. Así se denomina la investigación periodística de Jorge Imbaquingo, que revela la lentitud de la justicia ecuatoriana para tratar y resolver casos. Su estudio se basa en la ley de prácticas de corrupción en el extranjero que tiene Estados Unidos y con la cual puede rastrear dineros provenientes de tramas de sobornos en otros países. Lo que he hecho es encontrar cuántos juicios han hecho en Estados Unidos con esta ley sobre sobornos a funcionarios de gobierno en el Ecuador. Y en ese sentido he encontrado 36 juicios. Se han juzgado a 23 personas. A partir de esos datos de Estados Unidos, buscar si es que se han abierto juicios en Ecuador. Y de esos 36 juicios en Estados Unidos, se han abierto acá en Ecuador 6. 3 de ellos con sentencias condenatorias. Entonces ahí podemos ver un poco la diferencia. La investigación periodística estima que Estados Unidos ha logrado sacar $252 millones de multas y decomisos por los actos de corrupción de funcionarios ecuatorianos que recibieron sobornos de empresas estadounidenses para obtener contratos con el Estado. Si hay sobornos y se investiga desde acá, se podría mejorar la cuestión del resarcimiento hacia la sociedad, hacia el Estado, ¿no? De esos recursos que se van por término de coimas. Es la Fiscalía la que debe llevar a cabo estas investigaciones. Pero, ¿en qué perjudica al Estado ecuatoriano que su propio sistema de justicia tarde en resolver casos de corrupción? Que hay impunidad.
siempre ronda en la impunidad y hay casos y hay diferentes circunstancias por las que no se arman juicios, por las que la Fiscalía, los organismos de justicia tampoco pueden armar casos, y eso es un problema. El Observatorio de Ciudadanía y Desarrollo comparte la preocupación sobre la dilatación de los casos de corrupción en el Ecuador. Creo yo que es inaceptable que existan casos de corrupción que son conocidos por todos los ecuatorianos, que existan casos de corrupción que ya han obtenido sentencia en jurisdicciones internacionales y que aquí se utiliza como pretexto que la documentación no ha llegado. Este medio de comunicación ha solicitado una entrevista a la Fiscalía, pero aún se está a la espera de una respuesta, informó Valeria Navarro. ¿Te imaginas cómo sería? La humanidad ha consumido anticipadamente todos los recursos naturales del 2023 y ha puesto en riesgo los recursos destinados para las futuras generaciones. Una pausa y le contamos. Seguimos revisando más información y les contamos que el riesgo país se incrementa para el Ecuador, convirtiéndolo en la segunda economía más riesgosa de la región después de Venezuela. El déficit fiscal, el panorama político, el fenómeno del niño, todo suma para que Ecuador se convierta en una economía riesgosa. El riesgo país es una medida de la probabilidad de que un país no pague sus deudas internacionales. ¿Por qué nos importa o nos debe importar? Porque también es la medida que determina cuánto nos cobran para prestarnos en el exterior. Con un riesgo país tan elevado como el que tenemos en este momento, el país simplemente no tiene acceso al financiamiento internacional. El indicador de riesgo país de Ecuador se ubica en 2018 puntos, en segundo lugar en la región. Primero está Venezuela y tercero Argentina. Cuentas fiscales en lo que va del año presentan un déficit de casi 2.000 millones de dólares, cuando el año pasado, en ese mismo periodo, habíamos tenido un superávit de 500 millones de dólares. Esto es aún mucho más complejo por el lado fiscal de lo que se vivió, por ejemplo, en junio durante el levantamiento, que fue una situación muy complicada y muy costosa para el país, pero ahora estamos viviendo un deterioro fuerte por el lado fiscal, por este nuevo entorno, y eso es lo que les preocupa tanto a los inversionistas. Pero hay otros factores que también hacen que el índice de riesgo país incremente y afecte al Ecuador. Tenemos una incertidumbre política que se ha incrementado. Hay el riesgo, la preocupación de los mercados que llegue a la presidencia alguien que aplique una política fiscal irresponsable y deje de pagar las deudas. Por otro lado, hay también el riesgo en las elecciones en pocos días podría terminar cerrándose el cuarto bloque petrolero del Ecuador, el Yasuní-TT, reduciendo alrededor de 1.200 millones de dólares los ingresos anuales del fisco. Y a eso se suma la posibilidad de un fenómeno del niño fuerte. Todos estos factores provoca un entorno de mucha incertidumbre que preocupa a los mercados. Informó Valeria Navarro. La Corporación de Gremios de Exportadores del Ecuador solicita al gobierno que los gastos de seguridad puedan ser deducibles en el pago de impuestos. Según los empresarios, son cerca de 200 millones de dólares en contratos de guardias y dispositivos, pues más de 500 colaboradores han sido víctimas de asaltos y extorsiones. Ya no dan más. Al margen del poco tiempo que le queda al gobierno, le han pedido que los gastos que asumen por la inseguridad puedan ser descontados del pago de impuestos a través de la doble deducibilidad. Tenemos que absorberlo en la cadena, porque el momento en que lo cargamos al precio final del bien, nuestro comprador internacional nos dice, mira, yo no estoy dispuesto a pagar mucho más indistintamente que Ecuador tenga problemas de inseguridad. 500 son las víctimas y 20 los fallecidos. El egreso supera los 200 millones de dólares anuales. En el gremio de los exportadores de banano afirman que debe haber una equiparación. Nosotros tenemos una carga impositiva de 470 millones de dólares versus 3.300 millones que vendemos. Y ahora gastos de seguridad, que es alrededor de 100 millones, el gasto justamente de escaneo de carga. El pedido formal lo hicieron ante el Ministerio de Finanzas y el SRI. Saben que tiene que ser vía decreto ley, que sí, debe pasar por la Corte Constitucional, que hace poco negó los proyectos para el alivio del pago de créditos educativos y la reestructuración de deudas empresariales.
pero yo creo que hay datos suficientes como para que la Corte entienda que se trata de una situación emergente, especialmente en el caso del sector exportador, que es el que sale a hacer este pedido o a hacer esta insistencia. Otros temas que se han quedado pendientes en torno a la competitividad, como la aplicación de la devolución automática de impuestos o drawback, que también es una forma de compensar. Pero lo último que pierden es la determinación. Algo hay que hacer, afirman, sobre una obligación y facultad exclusiva del Estado. Solamente se llevaron. Con cámara de Hilario Vera, informó Jorge Escobar. El capital natural que posee la tierra se consume de manera anticipada, poniendo en riesgo los recursos destinados a las futuras generaciones. Así lo determinó una investigación que concluye que existe un déficit relacionado con la regeneración de los ecosistemas. Este 2 de agosto de 2023, la humanidad consumió todos los recursos que la Tierra pueda generar para el presente año. Es decir, durante los próximos 5 meses, el capital ambiental que se utilice en el planeta será el correspondiente al año 2024. Así lo determina la organización Global Footprint Network, quien ha denominado a esta alteración como el Día de la Sobrecapacidad de la Tierra. Este estudio inició en 1971 y en ese año los recursos se agotaron el 29 de diciembre. Sin embargo, con el paso de los años, este periodo se ha ido acortando de manera progresiva, llegando este 2023 al mes de agosto, lo cual es preocupante, debido a las cifras alarmantes que presenta el cálculo. Así lo corrobora el especialista en prácticas ambientales, Inti Arcos. Estos recursos tenían que habernos aguantado, para ser sencillos en la palabra, hasta diciembre de este año. Estamos a 2 de agosto y nos hemos gastado, digamos, los recursos que nos permiten sobrevivir en el planeta y entramos en un déficit, en números rojos. Pese a considerarse un problema global y que nos afecta a todos, la ciudadanía desconoce el verdadero impacto de este fenómeno. No hay conciencia, todos somos inconscientes. La verdad, la gente no es consciente de eso, ni siquiera los carros, mire cómo botan el smog ahí. Según el biólogo, varias acciones a niveles político y ciudadano podrían incorporarse para revertir esta tendencia. Tenemos que ser más coherentes con nuestros hábitos, disminuir el consumo de agua en lo más posible, utilizar el transporte público, la bicicleta, buscar alimentos sanos. Por el otro lado, presionar a los políticos para que empiecen a adoptar unos modelos económicos realmente sostenibles, basados en naturaleza. En el caso del Ecuador, es importantísimo salir de esa visión de túnel extractivista para poder ver todo el horizonte de oportunidades que tenemos. El cambio de hábitos desde el hogar también son alternativas que deben incluirse. Concientizar, educar al pueblo, lo que tienen que hacer, no botar la basura. Es recomendable reciclar, para mi parecer, sí, pero la gente, inclusive esta vez uno es imprudente y bota la basura y todo. De mantenerse esta tendencia, para el corto plazo se requeriría el doble de los recursos que los seres humanos necesitamos para satisfacer nuestras necesidades, afectando el capital ambiental de las futuras generaciones. Informó Miguel Ángel Bedoya. Momento de una transmisión en vivo, nos trasladamos hasta la avenida Simón Bolívar, donde está nuestro querido compañero Javier Rosero, el topo de la información. Así que vamos a ver en pantalla qué es lo que está haciendo. Ahí le veo haciendo ejercicio, Javier. Buenos días, don Topo, dando el buen ejemplo. Ahí lo vemos, está haciendo ejercicio y acompañado de un agente de la Agencia Metropolitana de Tránsito. Se encuentra circulando a exceso de velocidad. Usted puede ser el causante de un accidente de tránsito. Muy bien, muy bien, muy bien. María Mercedes, amigos televidentes, buenos días. Como ustedes lo pueden observar, casito me atraso hasta mi corona, me ha tocado acelerar. Y es lo que están haciendo en este momento la Agencia Metropolitana de Tránsito, un control preventivo de velocidad. Y justamente con el radar es lo que me han captado, infringiendo la ley en exceso de velocidad, y vamos justamente a acercarnos con el titular de la Agencia Metropolitana de Tránsito que nos comente qué justamente se desarrolla en este momento. Muy buenos días. Coménteme, ¿hasta cuándo van a estar haciendo esto ustedes de aquí? ¿Por qué solo es preventiva? ¿Por qué no están multando en este momento? Bueno, primero, buenos días con todos. Sí, esto va a ser permanente, vamos a seguir trabajando en esto. Primero estamos con una estrategia de disuasorio, de generar la corresponsabilidad por parte del ciudadano, y luego iremos ya con sancionatorios. La idea es primero generar la conciencia, ¿no es cierto? Y luego sí a irnos con procesos sancionatorios. Es decir, en este momento ahorita no va a haber sanciones, pero posteriormente ya una vez que excedan la velocidad van a tener ya la papeleta.
Totalmente, así tiene que ser. Lo que buscamos es eso, ¿no? Con responsabilidad. Estamos trabajando en diferentes frentes. La Simón Bolívar es una de las principales avenidas donde tenemos siniestros de tránsito y tenemos que cambiar esa estadística. Listo, muy bien, muchísimas gracias. Entonces, María Mercedes, amigos televidentes, como les habíamos comentado nosotros, en este momento lo que se encuentran los agentes durante toda la Simón Bolívar, es decir, están en sentido norte, sur, sur-norte, llevando a colación este trabajo preventivo de control de velocidad. Hay algunos vehículos que han excedido ya, se asustan por supuesto porque piensan que les van a multar, se orillan, sin embargo no les multan porque solo es preventivo, les están avisando, les están diciendo, oiga, si usted sale de su casa retrasado, vea, es preferible que llegue atrasado a que no llegue, ¿no es cierto? O que se le multe. De igual forma, si usted tiene que llegar a alguna parte, madrugue un poquito más y así se evita todo este problema de las multas, de las sanciones, pues el exceso de velocidad, al menos en esta vía, como escuchábamos la titular de la Agencia Metropolitana de Tránsito, es muy peligroso. Recuerden, esta vía es conocida incluso como una vía de la muerte, porque existen muchos accidentes de tránsito en este sector. Nosotros vamos a acercarnos de igual forma para acá a los señores agentes en este momento de aquí. Disculpe, muy buenos días. ¿Cuál es el funcionamiento de este aparatito que sería el radar, ¿no es cierto? Exactamente. Es una pistola, pero es un radar. Muy buenos días. Es un cinemómetro, es el radar semimóvil que portan nuestros agentes para estar ubicados en los lugares donde se ubica la mayor siniestralidad. Este radar puede utilizarse tanto en el día como en la noche, detecta hasta 300 kilómetros por hora a una distancia de 1.200 metros. Es de última tecnología, me imagino esto. Es de última tecnología, adquirido a través de Bloomberg Philanthropies como una donación. Esta información va directamente a la computadora de los agentes leen y detienen al auto en la cápsula de seguridad. Este cinemómetro se ubica a 300 metros de distancia y la cápsula aquí solo se le hace por ahora un tema solamente de prevención. Luego con este cinemómetro vamos a realizar las sanciones. ¿Qué decirle a las personas que a veces ven haciendo estos operativos y dicen, ya me van a multar? Es decir, se enojan mejor porque les van a multar o porque les llaman la atención. Sí, pienso que si bien hacemos un control, el fin último no es la sanción. El fin último es proteger la vida de las personas, saber que tiene consecuencias fatales el exceder la velocidad, tanto en un rango moderado, puede tener consecuencias fatales. Muy bien, muchísimas gracias. María Mercedes, amigos televidentes, con esta información nosotros regresamos a estudios. Voy a pedir mis documentos, por suerte solo ha sido preventivo. Muchísimas gracias, volvemos con ustedes, buenos días. Bueno, te salvaste, Javier, qué bueno. Pertinente información, pertinente mensaje para toda la ciudadanía. Es verdad, hay que tomar en cuenta que ir a la velocidad adecuada salva vidas, amigos, así que tenga muchísima precaución. Con eso continuamos con la información. Seguimos revisando más noticias y les contamos que la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria, ARSA, señaló que la venta de medicamentos con fentanilo pueden realizarse únicamente en farmacéuticas bajo prescripción médica. Esto debido a sospechas de que se estaría dando un uso no médico a esta sustancia catalogada como estupefaciente. Ante la sospecha de que en el país se están comercializando de forma ilegal medicamentos con fentanilo para fines no médicos, la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria, ARSA, emitió un comunicado indicando que, desde la importación de estos productos hasta su comercialización en puntos de venta, se siguen estrictas medidas de control por parte del Estado. La alerta se genera ya que el fentanilo es una sustancia estupefaciente que puede llegar a ser hasta 10 veces más fuerte que drogas como la heroína. Expertos en salud ya advertían que el gobierno debía dar seguimiento a la comercialización de este tipo de medicamentos. El Ministerio de Salud tiene que regular contundentemente este tipo de medicamento que tiene que ser manejado en esos términos como un medicamento para procesos médicos. La agencia indicó que la venta de medicamentos con este principio activo puede darse solo bajo prescripción médica y además señaló que dará seguimiento a las farmacéuticas para corroborar que efectivamente así sea. En una búsqueda realizada en un portal de compra y venta por internet del país, constatamos que ya se comercializan productos con fentanilo, como ampollas, parches o pastillas. El ARSA también informó que se pueden realizar denuncias sobre el comercio irregular de medicamentos con fentanilo a través de su correo institucional control.posterior@controlsanitario.gov.es o por medio de su aplicativo móvil.
informó Edwin Benalcázar. La neonata abandonada en las calles del suroeste en Guayaquil podría pasar al programa de adopción que lleva a cabo el Ministerio de Inclusión Económica y Social. Pero primero deben agotar esfuerzos en la búsqueda de su familia natural. Envuelta en fundas plásticas se encontraba su frágil cuerpo. Expuesta a la intemperie, debió esperar hasta que un alma caritativa pudiera rescatarla desde aquel sitio en las calles 28 y Oriente, sur-oeste de Guayaquil. Al momento nos encontramos articulando acciones con la DINAPEN, con el Ministerio de Salud Pública. El pronóstico de la menor es reservado. Indefensa, ingenua y sin tener la más mínima idea de lo que estaba sucediendo con ella, parecía sonreír a quienes la sacaron de aquel sitio. Yo salí a las 5 de la mañana acá a la vuelta a comprar azúcar. El transcurso de esa hora, de 5 a 5 y media, ya la vecina salió porque la hija le alertó de que había una bebé en una funda. El Ministerio de Inclusión Económica y Social está tras la pista de la familia natural a fin de entregar el mejor espacio para su crecimiento y desarrollo. Bueno, si se encuentra la madre, se trabaja con la madre respecto de la reinserción con ella. Si no se logra acuerdos, hay otra alternativa para la pequeña y puede ser junto a una nueva familia. Si no ha existido ningún familiar, si no hay nadie del círculo cercano de la menor que sea responsable por ella, se solicita ante el juez competente la declaratoria de adoptabilidad, se da la declaratoria por parte del juez competente e ingresa a nuestro proceso de adopciones. Informó José Morales. En Loja se realizó una marcha para poder presionar a las autoridades para que den con el paradero de un ciudadano que desapareció hace varios días. Son varios días que se encuentra desaparecido en Loja Cristian David Solano Aponte, cabo de policía, quien fue visto por última vez en la terminal terrestre de Loja. Familiares, amigos y ciudadanía realizaron una marcha para exigir a las autoridades los resultados correspondientes. Que ya están buscando, dicen, pero no mismo no tenemos resultados. Hasta el momento solo se ha podido encontrar el vehículo donde se movilizaba el ciudadano. Es que es algo muy extraño y la desaparición de él es demasiado extraña. Es demasiado extraña. El carro simplemente se le encuentra con algunos accesorios que no están, dentro del vehículo. La marcha se realizó por las principales calles de la ciudad hasta llegar a la fiscalía, donde realizaron sus pedidos. Entonces, de corazón les pido que por favor ablanden su corazón, y como esposa, como hijo, lo está esperando. Su madre sufre mucho, sus familiares, y lo queremos de regreso. En Loja informó Marcela Constante Brito. Las autoridades se preparan con el plan de contingencia para lo que será la romería de la Virgen del Cisne, que se dará desde el 23 al 26 de agosto. A esto acudirán al santuario. Allá llegan miles de devotos para ser partícipes de esta fiesta religiosa. Es un conjunto de esfuerzos entre líderes de la iglesia y representantes gubernamentales. Se ha finalizado ya la elaboración del plan de contingencia para la romería anual de la imagen de la Virgen del Cisne, la peregrinación que se llevará a cabo del 23 al 26 de agosto. El 6 de agosto hasta el 15, que es el conjunto de actividades culturales, religiosas, y pues cada día tiene sus priostes. La seguridad de los peregrinos también ha sido una prioridad. La asistencia médica estará garantizada por el personal de la Coordinación Zonal 7 de Salud, quienes dispondrán de ambulancias y recursos de emergencia. Pasado las elecciones, que es el día domingo 20, tenemos al día miércoles 23 y es su primera salida hacia San Pedro. Hacia San Pedro. De ahí el día 24 de lo que es San Pedro hacia Catamayo, permanece el día 24, el 25 y el 26 sale hacia la ciudad de Loja el día sábado. Los albergues para los peregrinos estarán listos en el Cisne, Catamayo y Loja. La seguridad durante la romería contará también con el apoyo de la Policía Nacional, desplegada en puntos estratégicos. Tenemos más o menos la participación de 600 policías, entre servidores policiales directivos y técnicos operativos, que incluyen también incluso el aeropolicial, cadetes, canes. En Loja informó Marcela Constante Brito.
En una sesión solemne se conmemoró los 200 años de fundación del Cementerio Patrimonial de Guayaquil, ubicado al norte de la ciudad. Cuenta con obras artísticas de alto nivel, en el que además reposan restos de grandes personajes de la historia del Ecuador. El Cementerio Patrimonial de Guayaquil alberga no solo los restos de miles de personas, sino una historia tan especial que la convierte en uno de los tesoros más grandes de la ciudad, siendo un museo al aire libre, que es apreciado por ecuatorianos y extranjeros. Nació en 1823, administrado por el municipio de la urbe porteña y entregado posteriormente para su custodia y cuidado a la Junta de Beneficencia de Guayaquil. En una emotiva ceremonia se reconoció el valor de este camposanto, ubicado al pie del Cerro del Carmen, donde se destacan hermosas esculturas que adornan mausoleos y tumbas de ilustres personajes que formaron parte de la historia del Ecuador. La mayoría talladas por artistas italianos entre 1920 y 1930. Dentro de la sesión solemne se destacó que desde el 2003 el cementerio recibió el reconocimiento como Patrimonio Cultural Nacional del Ecuador. Preservar este legado histórico donde descansan 18 expresidentes, 5 vicepresidentes y 8 próceres de la independencia no estaría nada fácil. Sin embargo, la Junta de Beneficencia lo ha logrado de forma extraordinaria. La belleza del arte que usted ve alrededor lo habla por nosotros. Y ese haber cumplido nuestro deber también es habernos convertido en un patrimonio nacional, el único patrimonio que es republicano, es decir, los anteriores fueron antes de que nos independizamos. Durante esta sesión solemne, el municipio de Guayaquil entregó un reconocimiento a la Junta por su administración, informó Maite Morán. En Colombia, el hijo del presidente Gustavo Petro declaró bajo juramento que se utilizaron fondos irregulares para financiar la campaña presidencial de su padre. Una pausa y le contamos todos los detalles.